Hermano, ¿cuánto bien nos hace a ti y a mí cuando nos encontramos en medio de alguna situación difícil y un tanto angustiante? ¿Cuánto bien nos hace, hermano, en esos momentos escuchar a alguien, no sé, algún amigo, algún hermano, un familiar, decirnos las palabras: todo va a estar bien? ¿Cuánto bien nos hace? Hermano, quieran o no, estas palabras en esos precisos momentos vienen a ser como un soplido de aliento a nuestro corazón angustiado. A veces no necesitamos otra cosa más que tener a alguien con nosotros en ese momento que nos diga: todo va a estar bien. ¿Amén? Bueno, en esta mañana, en nuestra narración que acabamos de leer, vemos a Jesús que después de alimentar a las multitudes, en el contexto de la narración, Jesús manda a sus discípulos a entrar en la barca. Lo leímos, versículo 22. Él manda a sus discípulos a que se adelantaran, a que entraran en la barca, porque Él tenía que despedir a las multitudes. Hermano, Jesús acababa de realizar uno de los milagros más grandes y más gloriosos. Jesús acababa de alimentar, dice la Biblia en el contexto, a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esta clase de milagros era muy común en Jesús, pero también lo ponían en un dilema, porque la gente inmediatamente querían acudir a Él, asombrados por el milagro, con el fin de hacerlo rey, cosa que Jesús no quería. Y por esa razón Él se toma su tiempo despidiendo amablemente a los testigos del milagro y les dice: ok, que les vaya muy bien, vayan a descansar, porque yo tengo que subir al monte a orar a mi Padre que está en los cielos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Se fue al monte, Juan 6:15 lo dice así: se fue al monte a orar porque no quería que se le hiciese rey. ¿Amén? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿quiénes? Las multitudes, los testigos, para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse, dice la palabra, al monte solo. Hermano, Jesús quería estar solo. Jesús quería orar a su Padre. Él trabajaba arduamente, pero Él necesitaba, así como todos nosotros, tener sus tiempos de quietud, en la intimidad con su Padre, porque Jesús entendía: es que yo necesito llenar las baterías, porque no puedo seguir en el ministerio si mi Padre no me asiste dándome fortaleza para poder cumplir la obra que Él me ha encomendado, ¿verdad? Él quería estar solo. Entonces, mientras Jesús estaba solo, después de esto, orando en el monte, sus discípulos, de acuerdo a la narración, navegaban en alta mar, donde de pronto e inesperadamente para ellos se soltó una tempestad. Dice la palabra de Dios que Jesús le mandó a estos discípulos a que entrasen en la barca y cruzaran al otro lado, porque allá los iba a encontrar. Pero inesperadamente vino una tormenta en alta mar que puso a los discípulos en pánico, los que iban dentro de la barca, los discípulos de Jesús. Hermano, no es que Jesús ignoraba acerca de esta tempestad. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Ellos estaban atendiendo la orden de Jesús: vayan, entren en la barca y espérenme del otro lado. Ellos estaban en el lugar donde Jesús los había mandado. Y esto nos enseña a nosotros también que
las circunstancias que tenemos que atravesar muchas veces, más bien todo el tiempo, por muy difíciles que estas parezcan o que inesperadamente llegan a nuestras vidas, si estamos con Jesús, es porque Él tiene el control. Esa es la gran ventaja que los hijos de Dios tenemos, que nuestro Padre Celestial no ignora las cosas. Él sabe y conoce todo lo que sucede en nuestras vidas. Él sabe lo que tú y yo vamos a estar viviendo de aquí a 3 días. ¿Tú lo sabes? Algunos lo saben. Quizás de una manera superficial. Bueno, de aquí a 3 días, bueno, yo voy a estar en la clase el miércoles y en la mañana voy a estar trabajando, pero solamente Dios sabe si voy a poder cumplirlo. Quizás voy a estar en otro lugar, quizás voy a estar en un cuarto de hospital, quizás, no sé, voy a estar haciendo otra cosa, porque Jesús todo lo sabe. Cuando caminamos bajo su guianza y su dirección, Jesús sabe dónde vamos a estar, pero también sabe que Él va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Él. Estos discípulos estaban en el lugar donde Jesús los había enviado. Jesús no ignoraba la tormenta. Lo que Jesús quería es que estos discípulos aprendieran a ejercitar su fe en Jesús por medio de su fe. Por esa razón ellos se encontraban en esas circunstancias, en medio del mar, en medio de una tormenta. Pero veamos cómo continúa la narración. Versículo 23 al 24, la narración continúa diciendo: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién? Jesús. ¿Okay? Y cuando llegó la noche, o sea, Jesús no oró como muchos de nosotros, solamente 10 minutos. La famosa oración de los 15 minutos, ¿verdad? 7 minutos bostezando y 8 minutos orando, hablando con Dios. Es muy común la oración. No, Jesús oró toda la noche. Porque dice la palabra que la noche le llegó. Despedida la multitud, subió al monte y cuando llegó la noche, Él se encontraba allí solo. Eso dice la Escritura. Él se encontraba solo. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Sí? ¿Quién estaba dentro de la barca? ¿Saben qué es una barca? Un barco, un bote. Boat, a boat, en inglés. ¿Quién estaba dentro de la barca? Los discípulos. Ellos estaban dentro de la barca. Ellos estaban en medio del mar, azotada por las olas, porque dice la palabra que el viento era contrario. O sea, el viento no estaba a su favor. Ellos quizás pudieron haber pensado: bueno, pues si el Señor nos mandó, Él se va a encargar de que todos los vientos que vamos a enfrentar en alta mar sean favorables de una manera que nos lleven rápido a nuestro destino. Pero dice la palabra que no, que los vientos eran contrarios. ¿Qué nos enseña esto? Que no todo el tiempo las cosas van a fluir como nosotros queremos. Nosotros acostumbramos a planear muy bien nuestras vidas, adaptarnos a una modalidad de vida donde queremos tener el control de todas las cosas. No deseamos tener ninguna clase de percances ni de contratiempos, porque cuando esto sucede nos fastidiamos, ¿verdad? Nos frustramos. No nos gusta tener ninguna clase de retrasos. Queremos que nuestra agenda se cumpla tal y como la habíamos planeado. Pero cuando sucede algo, se poncha una llanta, recibes una mala noticia, se descompone el carro o lo que sea, ¿cuál es nuestra reacción? Enfado, ¿sí o no es cierto?
Una persona que se va al trabajo en la mañana y ya va con el tiempo medido, se levantó tarde, entra a las 9 y de pronto el carro no le prende. ¿Cuál es la reacción de esa persona? Fastidio, frustración, enojo. Los vientos no todo el tiempo van a ser favorables. Cuando nosotros caminamos con Jesús, va a haber situaciones que para nosotros van a ser como esos vientos, contrarios. Pero nosotros tenemos la conciencia clara de que cuando estamos caminando con el Señor, y eso es algo que yo quiero enfatizar mucho en esta mañana, porque a los que dice la palabra de Dios, decíamos hace 8 días en el mensaje, que todos los que caminan con Dios, todas las cosas van a obrar para bien al final. Eso dice la Escritura, ¿se acuerdan? ¿Amén? Si tú piensas, hermano, que estos discípulos eran hombres de una gran fe, imagínate, caminaban con el Señor, entraban y salían con Él, se sentaban a la mesa a comer pan con Él, lo escuchaban hablar, vieron sus milagros, vieron tantas cosas. Podemos pensar, oh, pues ellos tenían una fe descomunal porque estaban cerca de Jesús, pero no, la narración, la historia nos enseña que los discípulos del Señor, incluyendo a Pedro, estaban apenas conociendo a su Señor. Se estaban acostumbrando a ver a su Señor, cómo Él se conducía. Estaban fortaleciendo su fe apenas en el Señor. No eran unos hombres de gran fe. No creas tú que cuando estaban en la tempestad, en medio de las olas y todo, ellos se pararon como quizás muchos harían en estos días. Te reprendo en el nombre de Jesús, declaro que las aguas se... No, Pedro no se paró a hacer eso. Santiago, Juan, ninguno de estos hombres se paró a hacer cosa como tal. Dice la palabra que ellos se atemorizaron, ellos tuvieron miedo. ¿Quién no, hermano? A la medianoche, en medio del mar, en una tempestad, ¿quién no se va a atemorizar? Por lo tanto, ellos no eran hombres de gran fe. Ellos se sentían confiados en el Señor, sí, es verdad, pero cuando el Señor estaba presente. Pero cuando los vientos les eran contrarios, como en dicha situación, dice la palabra que ellos se asustaron y también dudaron. Señor, nos vamos a morir. Y entre ellos me imagino que alegaban, gritaban en pánico, nos vamos a morir. Y yo me acabo de casar, y todos ellos pensando en lo que iban a perder ya en ese momento. Es una situación muy común, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos en pánico, a veces lo que menos nos importa en ese momento somos nosotros, sino lo que vamos a dejar. ¿O no es verdad? Si te dan un diagnóstico con el doctor, cuando te toque la próxima cita, ¿en quién vas a pensar inmediatamente? Si te dicen te quedan 3 meses de vida solamente porque encontramos un tumor maligno y ¿qué es lo primero que te va a venir a la mente? Mis hijos, mi casa, mi trabajo. No, el trabajo no, pero mis hijos. Mis hijos. Y tan chiquitos que están. ¿Qué van a hacer sin su madre? ¿Qué va a hacer mi esposa sin mí? ¿Qué va a hacer de los míos? Tenemos deudas, tenemos proyectos a medio terminar. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Lo que te pueda pasar a ti a lo mejor no, pero esa es una reacción muy común cuando nosotros de pronto nos encontramos en situaciones similares, ¿no? Entramos en pánico, nos asustamos, y si somos cristianos, creemos en Jesús y sabemos que Él está con nosotros, hasta se nos olvida en esos momentos. Curiosamente, hermano, en el último en que nos acordamos cuando nos encontramos en medio de la aflicción, es en Jesús, es en Dios.
Cuando dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Cuando la Biblia nos manda que debe de ser la primera fuente de auxilio para nosotros, nosotros pensamos en todo, nos angustiamos por todo, por las pérdidas, por todo lo que va a resaltar por causa de ese diagnóstico médico que nos acaban de dar. Y en lugar de pensar en Jesús, estos discípulos no hicieron nada diferente. Ellos también se asustaron. Hermano, es fácil tener fe cuando los vientos son favorables para nosotros, ¿verdad? Es fácil. De hecho, muchos hacemos alardes de fe cuando todo está muy bien. Es fácil tener fe, y los que quizás están aquí por primera vez, o los que ya quizás están también creciendo en el desarrollo de su fe, saben de lo que estoy hablando. Es fácil decir, gloria a Dios, Señor, te amo, cuando todo está bien en casa. Cuando hay armonía en mi matrimonio, cuando me acaban de ascender en el trabajo, cuando me acaban de decir que una tía murió y me dejó una herencia, yo no sé, ¿verdad? Es fácil darle gloria, darle alabanza a Dios cuando los vientos son favorables. Es fácil tener esta actitud, guardar esta actitud, pero ¿qué tal cuando todo es todo lo contrario? Vuelvo a repetir, los discípulos, hermano, estaban con Jesús. Ellos vieron a Jesús. Y podemos pensar, ellos eran los últimos en llegar a pensar o a sentirse de esta manera, porque ellos estaban con Jesús. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros solamente forjamos nuestra fe por lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, ¿no? Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos porque su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos todas estas promesas que Él nos ha dado, de que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Y hasta ahí nos toca a nosotros creer, porque la Biblia lo dice. Pero estos hombres estaban con Jesús, lo escuchaban hablar, sabían quién Él era, pero más sin embargo, en medio de la tempestad, se les olvidó lo que estaba pasando. ¿Ven? Veamos qué dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, y ya voy avanzando con el mensaje. Promesas como tal. Esta promesa Dios se la hace a la nación de Israel. Pero no solamente se la hizo a ellos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu confianza en Dios a través de Jesucristo, o si no lo has hecho aún, bueno, esta es mejor que una premio, mejor que una aseguranza premio. A veces pagamos mucho por unas aseguranzas caras, ¿verdad? Para nuestros carros, para nuestras casas, contra cualquier tipo de percance. Pero hermano, para nosotros los creyentes, esta es la mejor aseguranza de vida que nosotros podemos ni siquiera comprar, ni siquiera pagar mensualmente como lo hacen las aseguranzas. Gratis de parte de Dios. Lo cual lo único que nosotros necesitamos es tener fe, creer con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Amén? No temas, yo te ayudo. Los discípulos, ellos pensaron, hasta aquí llegaron nuestros días. Este es el fin de nuestros días.
Un sentimiento que es muy común cuando nosotros nos encontramos en situaciones como tal. Cuando nosotros nos sentimos morir, hermano, en medio de una situación angustiante y no vemos a Jesús hacer acto de presencia. Es muy común que por mucha fe que nosotros tengamos en Él, esta fe se llegue a debilitar, ¿o no es verdad? Es muy común. Los que ya han caminado con el Señor un buen tiempo y ya en este momento gozan de un grado de fe que les permite mantenerse sobre las circunstancias, o que si se hunden pueden levantarse nuevamente, o se caen, se levantan nuevamente, saben de lo que estoy hablando. Pero aún nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en medio de alguna situación difícil y angustiante y clamamos a Dios, oramos a Dios y Él no hace acto de presencia, mas sin embargo, al contrario, Él como que nos da a entender que nuestros problemas no le importan, que Él ya se olvidó de nosotros o que ya se cansó de nosotros o que ya nos ha desechado. Es muy común que la fe se llegue a debilitar, ¿no es verdad? A veces pensamos nosotros, levantamos al cielo, Señor, ¿será que no estás escuchándome? Tengo lidiando con esta situación ya por meses o quizás por años. Mi situación no cambia y yo te lo he pedido aquí y allá y no veo que tú te hagas acto de presencia. Señor, ¿será? Los discípulos pudieron pensar. El Señor nos dijo que Él nos iba a guardar, que Él iba a estar con nosotros, que nos esforzáramos, que tenía una encomienda que nos iba a dejar y todas estas promesas que Él nos hizo, pero pareciera ser que aquí en este momento se le olvidó. Vamos a morir ahogados en cualquier momento. Viene la ola grande, nos voltea la barca y nos ahogamos todos. Muy común. Los discípulos pudieron haber pensado de tal manera. La fe se debilita, hermano. La fe se debilita cuando nosotros no recibimos respuesta. ¿O me equivoco? ¿Verdad? O sea, la palabra que en medio de la tempestad Jesús se les apareció caminando en medio de la tempestad. Como vuelvo a repetirlo, podían haber muerto ahogados, pero recordemos esto. ¿Quién fue el que los mandó allí? Jesús. Jesús fue el que los mandó allí. Significa que Jesús no los iba a abandonar. A veces pensamos, hermano, que nosotros nos encontramos en sitios o en lugares donde nos ha tocado sufrir y terminamos culpándonos a nosotros mismos. Sí, es verdad, cuando ya conocemos la palabra y cuando la desobedecemos, sí va a haber consecuencias, pero no todo el tiempo. Hay situaciones que Dios va a provocar en tu vida porque quiere orillarte contra la pared para que tú clames a Él, para que tú te rindas a Él. A todos los que Dios ha llamado para esta salvación, Dios de una manera soberana y divina va a orquestar las situaciones y las vidas de las personas, aún de la de aquellos que no han conocido a Jesús, aún de la de aquellos que no han llegado al Señor. Él te va a poner en medio de una situación difícil. Mientras el hombre no se sienta perdido, mientras el hombre no se sienta necesitado de Dios porque sabe que Él tiene todo y lo puede todo por sí solo, no se va a rendir a Jesús. Pero aquel hombre que se encuentra en medio de la aflicción por causa de situaciones de la vida, es aquel que más fácilmente se va a rendir a Dios, aquel que dice, no puedo más. Señor, o no es verdad, muchos claman y dicen, Señor, si tú existes, sácame de esta situación. Y esa es la pregunta que mucha gente le hace a Dios. Si los mismos creyentes que ya conocen a Jesús le hacen la misma pregunta, ¿qué tal los que no lo conocen todavía? Señor, Dios, Diosito, yo no sé cómo le dicen a Dios. Yo le decía Diosito también.
Si de verdad existes, me han dicho que tú existes, que tú eres real, me han dicho que tú me puedes ayudar, me han dicho que tú puedes sanar mis heridas, me puedes ayudar en esta situación difícil que estoy viviendo, me han dicho que tú eres, pero si de verdad existes, por favor escúchame, ayúdame, porque vuelvo a repetirlo, si tú sientes o crees que tienes el control de tu vida, no te vas a rendir a Jesús. Amén. Jesús tiene que llevarnos a este extremo, a esta situación, donde ya tú sepas que ya no hay nada ni nadie que te puede ayudar. Donde ya solamente un milagro, un solo milagro te va a sacar de esa tormenta en la cual te encuentras en este momento. Un milagro, y te digo una noticia en esta mañana, ese milagro lo puede hacer Jesús en tu vida. Nadie más. Su poder no tiene límites y que no existe nada que Él no pueda resolver. Hermano, caminar sobre las aguas no fue solamente una actitud que Jesús quiso tener por tenerla solamente. El caminar sobre las aguas fue precisamente para que sus discípulos que estaban en medio de alta mar pudiesen ver el poder de Jesús. Pudiesen ver que así como Él estaba aún del otro lado y ellos en medio del mar a punto de morir ahogados, que ellos pudiesen ver cómo para Jesús no hay imposibles. Humanamente Jesús hubiera pensado, pero ¿cómo va a llegar si no hay otro barco que lo traiga donde estamos nosotros? Hermano, para Jesús no hay imposibles. Él caminó y fue hasta donde estaban ellos. Y hizo acto de presencia en esa situación. A veces nosotros pensamos lo mismo, igual que los discípulos pudieron haber pensado. ¿Cómo el Señor va a obrar en esta situación si ya se han agotado todos los recursos y no le vemos la lógica? Subestimamos el poder de Dios muchas veces. ¿Sabes por qué razón? Y te lo voy a decir para que lo sepas. ¿Sabes por qué razón nosotros estamos cargando con situaciones muy difíciles, muy duras, y pareciera ser que como que no van a cambiar o que no han cambiado para nada? ¿Sabes por qué razón? Porque estamos subestimando el poder de Dios. Amén. Porque nuestras fuerzas se han agotado. Porque creemos que quizás nosotros tenemos que contribuir de alguna manera para que Dios pueda obrar en nuestras circunstancias, cuando no es así. Lo único que Jesús te pide es hazte un lado, nada más hazte un lado. A veces Jesús nos tiene que pedir esto: hazte a un lado, me estás estorbando. Déjame que yo obre, yo voy a obrar, yo quiero obrar, no te necesito. Hermano, a mí cuántas veces no me ha dicho Dios lo mismo: Señor, salva a mi esposo, Señor, salva a mis hijos. Pero ahí estás tú en medio, con la cantaleta, perdón por la palabra, o con la queja, ¿no? Queriendo ayudarle a Dios. Amado niño, Dios te ama. Mira, Dios cambia a las personas. Va a decir tu esposo: y a ti, ¿por qué no te ha cambiado? Es muy común, ¿sí o no es cierto? O al revés, o a los hijos, o al compañero de trabajo. Nosotros le estorbamos a Dios. Jesús no necesita nuestra ayuda. Acuérdate, si tú estás clamando por alguien en este momento, y si tú estás viendo que esa persona está sufriendo en estos momentos, no te preocupes, solamente ora por él o por ella, porque eso puede ser señal de que Dios ya está obrando en esa persona, porque el único que la va a salvar va a ser Él, y no nos necesita a nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Estos discípulos, hermano, tenían fe, pero no tenían suficiente fe. Y antes de que ellos cayeran presas del pánico, porque ellos ya estaban pensando que iban a morir ahogados, acuérdate. Y antes de que ellos cayeran en pánico o presas del pánico, y antes de que ellos cometieran alguna torpeza, como muchos de nosotros, ¿verdad?
¿Sí o no, hermano? Las peores torpezas, y perdón por la palabra, las cometemos tú y yo en los momentos de pánico. ¿Sí o no es cierto? Metemos la pata, como decimos vulgarmente. Una mala noticia, un diagnóstico del doctor, una falta de trabajo, y tomamos decisiones de las cuales después nos estamos arrepintiendo, o nos adelantamos a los procesos de Dios. Todo basta con recibir una noticia de la cual nosotros sabemos que no tenemos el control. Si esto pasa y no tenemos un balance sano, hermano, al final vamos a hacer una torpeza, y eso va a entorpecer los planes que Dios tiene para nosotros. Una relación sentimental tormentosa. Estás orando por esa persona, por tu esposo, por tu cónyuge, por ejemplo. Dios va a orar. No entres en pánico cuando la cosa se ponga peor en tu vida. No tomes decisiones que te pueden llevar a lamentarte el día de mañana. Y eso es cuando nosotros entramos en pánico, cuando nosotros nos desesperamos. Nosotros debemos de confiar. Dios está obrando. Al final Dios está obrando en esta situación o con esa persona. Dios está obrando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir, estar firmes y confiar en Dios. Lo que estos discípulos debieron de haber hecho es estar firmes en medio de alta mar, con la confianza de que Jesús no los iba a abandonar, porque vuelvo a repetirlo, ¿quién los mandó allí? Jesús los mandó allí. Amén. Jesús los mandó allí. Por esa razón ellos tenían que haberse mantenido firmes en el lugar. Igual tú, igual yo. Jesús, cuando él vio que ellos estaban entrando en pánico y se estaban turbando, él, dice la palabra, él enseguida, versículo 27, enseguida Jesús les habló diciendo: hey, no teman, tranquilos, no van a morir, no van a morir, soy yo estoy aquí. Ay, Señor, gracias. ¿O no es verdad? Jesús hace acto de presencia. Él puede hacer acto de presencia aún en tus momentos de mayor angustia. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él lo va a cumplir. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él, nada más. Esto es todo. Versículo 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, versículo 29, y él le dijo: ven. ¿Quién fue el que levantó la voz cuando Jesús dijo: soy yo, no temas? Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, fíjense, hermano, Jesús, cuando vio que era Jesús que venía hacia ellos caminando sobre las aguas, pero Pedro, y dije bien, ¿verdad? Pedro dice: Señor, ¿ese eres tú? Sí, soy yo. Haz que yo vaya hacia donde estás tú. Pedro intrépido, valiente. Y dice la palabra que cuando Jesús le pidió cuando Pedro le pidió a Jesús, que lo dejase ir hacia donde él estaba, o sea, significa: déjame caminar como tú sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pero lo que sustenta nuestra relación con Jesús es nuestra fe, acuérdate. Y si nosotros tenemos la fe como un grano de mostaza, dice la palabra, podemos decirle a los montes: muévanse del lugar y estos se moverán. Eso dice la Biblia, ¿no? O sea, si Pedro tenía la fe, por supuesto Jesús iba a honrar esa fe. Jesús iba a hacer que Pedro también caminara
sobre las aguas, y fue precisamente lo que Jesús hizo. Le permitió a Pedro, hermano. Si tú has escuchado que, bueno, yo lo dije hace un momento, si solamente una persona que caminó sobre las aguas fue Jesús, no, también fue Pedro. Pedro también caminó sobre las aguas. Amén. Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque tuvo miedo. Es el sinónimo de lo mismo. Porque tuvo miedo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que nosotros lidiamos con situaciones en el presente muchas veces porque nosotros mismos subestimamos el poder de Dios? Y Dios tiene que seguir trabajando en esa fe con nosotros. Hermano, en un tronar de dedos, Dios puede cambiar tu situación. Él puede cambiar tus circunstancias. Él puede hacerlo. Pero Él no lo hace, no porque Él no pueda, sino porque nosotros mismos estamos limitándolo. ¿Será porque no le creemos lo suficiente? ¿O será porque a lo mejor estamos denotando una actitud contraria a la que Él espera? ¿A qué me refiero? Que nos estamos quejando. Que nos estamos quejando de nuestras circunstancias. Y por esa razón, como el deseo de Jesús, de Dios, más que solucionarnos el problema, es forjar la fe de Dios en nosotros. O sea, te lo resumo. Jesús está más interesado en forjar su fe y tu carácter, el cual debe de ser parecido al de Él, que en solucionar tus problemillas. Para Jesús tus problemas son nada. Nada, sí, nada. Él los puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él no está interesado en eso. Él está interesado en ayudarnos, por supuesto. Él ha prometido estar con nosotros, pero Él está más interesado en que tú cada vez te parezcas más a Él en cuanto a carácter y en cuanto a fe en Dios. Él permite que nosotros pasemos por lo que nos toca pasar. Y a veces en medio de la circunstancia Jesús nos dice: haz esto dentro del proceso en el cual estamos pidiendo con Él por la prueba. Como Pedro: Señor, haz que yo vaya donde estás tú. Jesús le dijo: ven. Hay veces que tenemos que dar pasos de fe también, obedecer a Dios en medio de las circunstancias. Hermano, no seas de los que cuando tienen problemas te sientas y ya no haces nada para Dios. No seas de esos. Sigue avanzando, sigue caminando con Jesús. No importa cómo esté la situación en tu vida, puede estar peor que ayer, pero tú sigue caminando, sigue confiando en Él. Sigue caminando sobre las aguas, aunque tú sepas que tú no tienes el poder en ti mismo para cambiar las circunstancias. Sigue caminando sobre las aguas, sigue confiando en Dios y te aseguro, porque así lo enseña la Biblia, que Él abrirá camino delante de ti. Él traerá solución a tu situación, a tu necesidad. Pero nosotros no debemos de limitar. Pedro, sigamos leyendo el versículo 31. Y al momento, dice la palabra, versículo 30, perdón, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Imagina lo que le dijo Jesús a Pedro. A pesar de la valentía de Pedro, Pedro se llevó su reprensión. Cristo en el fondo se agradaba de la tenacidad de Pedro.
Cristo se agradaba del amor que Pedro tenía por él. Esto le agradaba a Dios. A veces pensamos que caminar con Dios significa que tenemos que ser perfectos y todo para poder agradarlo y recibir respuesta a nuestras peticiones que le hacemos. No todo el tiempo es así. Como humanos vamos a fallar. Sí, estamos en un cuerpo que es débil, imperfecto, y vamos a fallar. Dios no espera perfección de ti, ni siquiera espera que tú seas perfecto. El único perfecto es Él. Lo único que Él desea es que tú tengas confianza y cuando caigas te levantes y continúes, que no te quedes. Es todo lo que Dios necesita. Somos débiles al final, y con eso no te estoy induciendo para que vivas una vida pecaminosa y Dios te va. No, te estoy induciendo a que a pesar de tus imperfecciones y tus debilidades, tú camines con Jesús. Solamente tienes que ser humilde y confiar en Dios, nada más. Humilde, lleno de defectos, lleno de errores, lleno de tantas cosas, pero en tu corazón siendo humilde y reconociendo que Él es el único que te puede ayudar. Y camina con Él un día a la vez. Camina con Él un día a la vez y Él te irá perfeccionando en el camino. Él te irá limpiando las impurezas de tu vida en el camino y en el proceso. Porque esto maquina a la gente muchas veces. Tengo que llegar a Dios. Para llegar a Dios tengo que ser perfecto. Tengo que ya no pecar, ya no hacer. No es necesario. Él te va a ir cambiando. Él te va a ir transformando. Deja que Él lo haga. Solamente confía en Él, nada más. Entrégale tu vida. Pon tu confianza en Él. Deja que Él haga la obra que Él ha prometido hacer en ti. Simplemente responde a ese llamado, nada más. Ven, cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, Jesús en el fondo conocía el corazón de Pedro. Él sabe que Él es débil, que Él es imperfecto, y lo voy a hacer caminar sobre las aguas un tramo nada más. Yo sé que Él va a dudar a medio camino y se va a empezar a hundir. Yo sé que voy a estar ahí para sacarlo del agua nuevamente, porque yo estoy con los que me aman y con los que creen en mí. ¿O no? No es cierto. Jesús lo demostró aquí. ¿Ven? Jesús lo demostró aquí. Y ya para terminar, recordemos esto, hermano. Todas nuestras dudas y temores que nos desalientan en ocasiones se deben a la debilidad de nuestra fe. Nosotros dudamos porque tenemos poca fe o porque nuestra fe es poca. Nunca te sientas desechado por Dios. Nunca, aunque tu fe sea poca, aunque no tengas toda la fe del mundo, aunque tengas un gramo de fe, nunca te sientas desechado por Él, porque Él no desecha a nadie. Jesús dijo, y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cristo no desecha a los que son de una fe débil, pero también es verdad que Él no se complace en la fe débil de los que estamos más cerca de Él. Y esto va para los que ya tenemos un tiempo caminando con el Señor. Los que ya conocemos a Dios de un tiempo. Los que ya conocemos su palabra, sus promesas. Que ya tenemos un tramo caminando con Él. Esto va para nosotros. Estos discípulos ya conocían al Señor, pero no tenían la super fe. Pero Jesús, de acuerdo a las palabras que Él le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, los cristianos no debemos de dudar de Dios, ya conocemos sus promesas. Los que quizás no las conocen del todo, pues se les cree, ¿no? Se les entiende. Por eso nosotros no tratamos de igual manera a una persona que apenas va conociendo al Señor que a otra persona que supuestamente ya lo conoce. Porque el grado de fe siempre no es el mismo. Dios espera más de aquel que ya conoce que de aquel que no conoce aún todavía. Por eso dice la palabra como parte de una promesa
para el último día. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que poco se le ha dado, poco se le demandará. Los cristianos, los que ya conocemos de Dios, tenemos que caminar más firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos. Ya no podemos dudar a la primera. Tenemos que obedecer a Dios en su palabra más que una persona que apenas va llegando. ¿Me doy a entender? Por eso Jesús le dijo a Pedro esta expresión: ¿por qué dudaste? Hermano, es que no hay razón para que los discípulos de Jesús tengan una mentalidad dudosa o confusa, ni siquiera en medio de cualquier tormenta. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué dudamos? Si tú caminas con Dios, el hombre no te puede hacer nada. Si tú caminas con Dios, hay un cerco de protección que Él ha puesto en tu vida. No tienes que temer. Las circunstancias que estás pasando no te van a llegar a aplastar del todo al punto de que vas a desaparecer de la faz de la tierra. No, tú vas a permanecer vivito y coleando. Esto es solamente una prueba, nada más. Jesús va a hacer acto de presencia en el momento que Él así lo decida. Él va a extender su mano para sacarte de esa situación en el momento propicio. No dudes, no temas. Jesús ha prometido que Él va a estar con nosotros y todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguno de ustedes va a durar hasta que el mundo termine? No, muchos nos vamos a ir más pronto. Pero Jesús dijo: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Continuamos leyendo versículo 32 al 33. Dice: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice la palabra que cuando Pedro comenzó a hundirse, porque vio las circunstancias y temió y se empezó a ahogar, y Jesús lo salvó, que después de eso, ambos, Jesús y Pedro, entraron dentro de la barca. Hermano, Jesús pudo haber seguido caminando sobre las aguas, ¿no? Él era Dios, Él es Dios. Pedro no, simplemente lo pudo haber puesto a salvo dentro de la barca y él pudo haber seguido andando sobre las aguas. Pero él entró de una manera a propósito dentro de la barca también, con el fin de que el resto de los discípulos que ya estaban en pánico tuvieran un poco de tranquilidad. Esto me recuerda mucho, hermano, que lo que precisamente la Biblia enseña, que cuando Jesús entra a la vida de una persona, pero que entra de verdad, viene una paz, viene una quietud interna que ni tú mismo puedes explicar. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué el hombre no tiene paz en estos momentos en su vida? Porque no tiene a Jesús. ¿Sabes por qué el hombre se aflige por todo con facilidad y vive en un temor y un pavor permanente todos los días de su vida? Por momentos está bien, pero cualquier cosita, el ruido de un zancudo luego los pone en pánico. ¿Sabes por qué razón? Porque no tienen a Jesús. Porque Jesús no ha entrado en sus barcas. Jesús no ha entrado en la barca de tu vida, por eso no tienes paz. Por eso no tienes quietud interna. Por fuera estás bien, pero por dentro estás como en medio de una isla donde no sabes para dónde ir. Esa es una actitud muy común en las personas que no tienen. Os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.